¿Qué tal, humanos? Yo soy Braimar, bienvenidos a este programa donde hablamos sobre juegos de rol. En esta ocasión vamos a hacer al fin el cierre de la trilogía sobre Ravenloft porque haremos la reseña tan larga y esperada de este libro. Ya sé, llegó tarde, pero no importa, vale mucho la pena. Así que, ¡vamos! Sí, lo sé, todo el mundo ya está hablando del nuevo libro, Fizban's Treasury of Dragons, y yo apenas voy a hablar de la guía de Van Richten a Ravenloft. Pero créanme que esta es una reseña bastante nutrida. Si tú eres un fan de la quinta edición de Dungeons & Dragons, probablemente este libro sea tu favorito. Eso sí, si tú no eres nada fan de la quinta edición, este libro no va a hacer la diferencia. Bienvenidos nuevamente, humanos. Si recuerdan, llevo ya una pequeña serie de videos en homenaje a la salida de este libro, la guía de Van Richten para Ravenloft, en esta ocasión para quinta edición. Y en esta ocasión vamos a hablar en específico de este libro y cómo se compara con las otras ediciones o los otros libros de campaña de Ravenloft. Pero antes, un anuncio. Quiero aprovechar y retomar lo que les dije en el último video de hablar del personaje de Braimar, el origen de Braimar, que justamente fue para Ravenloft. Y al fin ya tengo el material. Déjenme, se los presumo rápidamente. Originalmente iba a ser nada más una versión de mi personaje descargable en PDF común y corriente. Eso se cumple y está aquí la explicación del personaje. Aquí está la hoja de primer nivel. También está la hoja de nivel 10, mucho más completa, con poderes y todo tipo de cosas. Esto les puede ayudar a ustedes a darse una idea de cómo es que jugué este personaje. También viene una versión como NPC por si lo quieren los masters utilizar como un adversario para los jugadores. Y ya que estábamos hablando de que esto pudiera ser un adversario y que estábamos en Ravenloft, ¿qué pasaría si Braimar Collian, que fuera mi personaje, se convirtiera en un Dark Lord? Y por tanto, hice todo un apartado especial muy motivado y muy inspirado por este libro y el formato en cómo tienen los dominios aquí para un dominio propio de Braimar. Cómo es que se convirtió en Dark Lord, cuáles son sus poderes, por supuesto, pero también hablo de la historia de este lugar. ¿Cómo pueden conseguir ustedes esto? Muy sencillo, apoyando este canal. Ya les había hablado en alguna otra ocasión del Patreon. Estoy reestructurándolo para que se motiven ustedes a participar ahí. Y la idea es que cada mes yo voy a estar generando algún tipo de contenido descargable que pueden implementar ustedes en sus propias mesas. Y este es el primero. Braimar en los dominios del terror. Pueden rentar una sola vez y cancelarlo al momento después de haber descargado las cosas, no importa, pero tomen en cuenta que si ustedes están apoyando el Patreon, es más fácil para mí producir tanto los videos y nuevos contenidos, lo cual pues les agradecería muchísimo si se suman a estos apoyos. Pero por si fuera poco, todas las cosas que he sacado a lo largo de la historia de este canal también van a estar disponibles si ustedes se vuelven Patreon y pueden descargar todas esas cosas ahí mismo, sin tener que buscar en otro lado. Va a ser mucho más sencillo de encontrarlas por ahí, como por ejemplo el mapa de Malivador, el mapa que hicimos para enseñar a usar Wonderdraft. El mapa de alta resolución lo van a poder descargar, que es tamaño tabloide. También van a poder conseguir los archivos digitales para la creación de su propia pantalla mucho más bajita y mucho más práctica a mi consideración para cualquier tipo de juego, solo útil para que tape las tiradas de dados y la información más necesaria para el máster, pero que le permita ver con toda claridad lo que ocurre en la mesa, con su frente y su vuelta, por supuesto. También van a poder conseguirse el archivo para hacer su propio mantel para figuritas. E insisto, ustedes pueden suscribirse tan solo por $1, pero si entran a otro de los rangos, puede que encuentren descargas a cosas mucho más especializadas. Pondré también ahí la descripción de este territorio una vez que lo termine, porque todavía no lo termino. Contenido para juego, objetos mágicos, aventuras, personajes, ese tipo de cosas, o materiales de apoyo para las jugadas, los mapas, los manteles, miniaturas de papel, quizás las pantallas, ese tipo de cosas. Qué grosero, ni siquiera he mencionado que Tirando Rol me mandó estos regalitos, la playera oficial de la campaña que tienen en YouTube, o que tuvieron en YouTube, una dedicatoria. Me mandó Galindo en particular, me mandó este dragón en nombre de la Forja 3D, y también como parte de la Forja 3D y Tirando Rol me mandaron mi personaje con el que participé con ellos en el especial de Navidad, Puff Crush. Es un gnomo sorcerer. Y este es el fin del espacio publicitario. Independientemente de que este libro se trate de los dominios del terror, es un libro que yo recomendaría en particular a todo jugador de la quinta edición de Dungeons & Dragons, sí o sí, no importa si vaya a jugar dentro de este mundo. En gran parte porque las opciones que vienen, que serían
opciones para jugadores, backgrounds o trasfondos, arquetipos de personaje, linajes, que serían una sustitución a las razas, y otro tipo de herramientas también para el Dungeon Master, hace que se enriquezca muchísimo más un juego de Dungeons and Dragons. No importa, insisto, si se jugara dentro de Ravenloft o no. Se hace mucho énfasis en que las historias que se jueguen en una mesa con este libro sean más bien para disfrutar todos juntos historias macabras, cosa que de alguna u otra manera también se ha tratado de manejar con las otras versiones de los libros, pero en la práctica es más bien común que los masters abusaran y trataran de proyectar su gusto por frustrar y derrotar a los jugadores. Pero en cuanto a las historias de horror o terror dentro de Dungeons and Dragons o en general en un juego de rol de actualidad, vamos a hablar un poquito más adelante. Primero quiero hablar sobre las opciones para los jugadores. Trataré de ser muy breve. Primero, hay 3 linajes. Los linajes son sustituciones a lo que normalmente conocemos en el juego como razas, y está muy interesante porque independientemente de que se puedan utilizar exactamente igual, haces tu personaje nivel 1 y tiene este linaje, lo cierto es que estos linajes se pueden obtener incluso después de haber creado el personaje y después de haber tenido ciertos niveles de experiencia jugándolo. Los 3 linajes son el Danfiro o semi-vampiro, que sería como el Alucard de Castlevania, es el hijo de un vampiro y algún mortal. Quizás pueda tener otro tipo de origen, pero este es como uno de los más clásicos. Está el Renacido, que es alguien que ya murió, pero que por alguna extraña razón regresa a la vida en su propio cuerpo. Puede ser en cuerpo de alguien más, quizá. Probablemente ni siquiera se acuerda de su vida pasada. Y finalmente está el Hexblood, que sería como el de la sangre maldita. Estamos hablando de alguien que hizo quizás un trato con alguna bruja, algún duende, una hada maligna por ahí. Y una vez que hace este trato con las hadas, pues ya empieza a tener algunas modificaciones en su aspecto, ¿no? Tal vez algunas orejas puntiagudas o piel de colores diferentes, brillo en los ojos, no sé, se empieza a hacer un poquito más feérico. También tiene 2 trasfondos. Uno que sería el Atormentado, que es básicamente el mismo que salió en Curse of Strahd. Es alguien que tuvo un pasado turbio con alguna entidad sobrenatural y ese pasado le está persiguiendo hoy en día. Y también está el Investigador, que es un personaje que tiene facilidad para entrar a las escenas del crimen y poder encontrar nuevas pistas para resolver los misterios. De arquetipos hay 2. Uno que sería el Colegio de Espíritus para el bardo, el cual, como ya se imaginarán, los hace medio mediums y hace que el personaje esté en contacto con espíritus y le puedan hablar y pueda beneficiarse de ese contacto con estas entidades. Y el otro es el Warlock o brujo con un pacto hacia una entidad no muerta. Puede ser un Lich, un ultravampiro, un algo así. Entonces ya se imaginarán, este arquetipo también es un tanto macabro. También como opción para los jugadores, y esto es algo que se reimaginó para esta versión de Ravenloft, son los dones oscuros. Ya hablaremos un poco de cómo se comparan más adelante, pero por lo pronto un jugador podría escoger tener de inicio de personaje un don oscuro o, dependiendo de cómo ocurre la historia dentro del juego, podría obtenerlo después si quisiera. Y los dones oscuros son como una especie de circunstancia extraña y macabra que acompaña al personaje, que le da ciertos poderes, pero también le da ciertas dificultades. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente uno que es el Viajero de las Nieblas. En este mundo de campaña, las nieblas hacen que todo mundo se pueda perder en ellas y quién sabe a dónde llegar. El que tiene el don oscuro del Viajero de las Nieblas puede tener más facilidad de saber hacia dónde se dirige una vez que se adentra en ellas, con la desventaja de que por lo mismo no puede permanecer por mucho tiempo en un mismo lugar, ya que las cosas empiezan a marchitar, a morir alrededor de él. Pero hasta ahí con lo de los personajes. Para los directores de juego, lo más importante es mencionar el hecho de que vienen muchas herramientas para integrar historias macabras que, insisto, esto no es para que mates de miedo a tus jugadores y abuses de tu poder como máster para obligarlos a jugar cosas que no quieren. No, es para que en conjunto todos disfruten de historias macabras dependiendo del nivel de aceptación de cada quien. Recuerden, dentro de este concepto de terror y de lo macabro podemos encontrar cosas como las películas de Coraline, al mismo tiempo que Los Cazafantasmas, El Exorcista, al mismo tiempo que El Cien Pies Humano. Todos esos son historias macabras, de historias de terror, pero no necesariamente a todo mundo le gustaría ver ese mismo tipo de contenido. Para los creadores de este libro en particular pasa exactamente igual. Si bien las herramientas no son demasiado profundas, creo que todavía podrían ahondar muchísimo más. Sí tiene muchas recomendaciones sobre cómo ambientar este tipo de historias, y diferencia con el Ravenloft original, que estaba muy orientado hacia el horror gótico. En este libro habla de otros tipos de historias de horror folclórico,
oscuro, tipo gore, de cuerpos, desmembramientos, ese tipo de cosas. Horror cósmico, que estaríamos hablando de cosas tipo Tulu, Alien. En la mitología de Dungeons and Dragons, por ejemplo, los ilícidos, los beholders podrían hacer un excelente relato de horror cósmico. Hay horror científico, fantasía oscura como The Dark Crystal. En fin, hay muchas maneras de ambientar las historias macabras que puede ofrecer este libro. Yo les daría la recomendación de que se den un clavado a la serie de Supernatural, que va de cosas realmente que puedan dar un poco de miedo a cosas sumamente ridículas, pero que de todos modos tienen cierta coherencia o congruencia con el entorno de lo sobrenatural. Esa puede ser una muy buena guía de qué tan variados pueden hacer sus jugadas. En fin, solo es una idea. Para darle todavía más énfasis a esto de las historias macabras y de terror, hay otras herramientas que le permiten al máster. Por ejemplo, las tiradas de miedo. Si bien en la guía del amo del calabozo hay ciertas reglas de miedo, de horror y hasta de locura, aquí hay unas de estrés y de lo que llaman la semilla de miedo. La mecánica de la semilla del miedo básicamente es tener otro parámetro como los vínculos, los defectos, los ideales y la personalidad. Igual la semilla de miedo lo que va a permitir es dar una descripción breve de a qué le tiene miedo este personaje en particular. Los espacios cerrados, a encontrarme solo, a la oscuridad. En fin, el libro da algunas opciones, ustedes pueden inventarse la que quieran. Además de las semillas de miedo, en la guía de Van Richten para Ravenloft existen también unas reglas actualizadas para miedo. Eso sí, las reglas de estrés que vienen en este libro son un poquito más contundentes. Para empezar, según unos lineamientos en el libro, el Dungeon Master determinará si el personaje está bajo estrés o no, y si está en estrés generará una penalización de 1 punto. Lo más grave del asunto es que la penalización puede acumularse. Por cada nueva circunstancia que provoque otro nivel de estrés, el penalty se va a ir acumulando indefinidamente y solo se podrá recuperar un nivel de exhaustión a la vez por descanso largo, y siempre y cuando se mantenga ese descanso en un lugar seguro. De tal suerte que obviamente mientras estamos jugando las cosas se vuelven cada vez más difíciles de lograr, y esa es una manera rápida y muy sencilla de incrementar esta noción de peligro. Me parece una regla bastante rápida, dinámica y funcional, que se puede ir mezclando con las otras del Dungeon Master que ya mencioné. Y bueno, antes de entrar de lleno al mundo de ficción que es Ravenloft, algo que me encantó de este libro en particular es que constantemente está arroje y arroje y arroje ideas para hacer aventuras, hacer incluso campañas completas. Eso es fabuloso. En general, esto es algo que pasa en los libros de la quinta edición, pero en este de Ravenloft creo que se esmeraron. Y por lo que tengo entendido, me parece que este es el mejor libro de campaña que ha salido de todo lo que llevamos de la quinta edición. Por lo tanto, insisto, este libro es una recomendación para todo tipo de mesa. Ahora sí, Ravenloft. Al fin llegaremos a ese punto. La primera aventura, el llamado E6, salió para la primera edición de Advanced Dungeons and Dragons, pero para cuando ya estaba la segunda edición salió el primer mundo de campaña, que era una caja negra. Yo me conseguí la roja varios años después. Por ahí del 97, 98 salió este libro, el Domains of Dread. Para tercera edición reeditaron, digamos, el contenido que venía principalmente en este libro, editado por White Wolf bajo el sello de Sword and Sorcery, que en realidad es una continuación de lo que se dejó atrás con la segunda edición. Para cuarta edición no existió Ravenloft, había rumores de que iba a surgir uno, pero nunca ocurrió. Y para quinta edición regresa al fin, pero en un mundo considerablemente diferente, que esto puede ser tanto bueno como malo, porque hay personas que son muy adeptas al material que ya existía desde antes, y como este es un nuevo comienzo, pues choca mucho y a la gente le puede causar un poco de conflicto. Pero la verdad es que el contenido de este libro vale muchísimo la pena por sí solo. No necesitas conocer todo lo que existe acá para poder disfrutar este contenido, pero a la vez, creo yo, invita mucho a la gente que así lo desee, y solo a la gente que así lo desee, a investigar todavía más atrás y tratar de incorporar lo que estos otros materiales sacaron en su tiempo, que es más o menos lo que hace en general la quinta edición, y me parece que lo hace muy bien. Una muy leve diferencia, pero que a mí me gusta mucho en este libro, es que los mapas, al fin, los mapas de los dominios se entienden. Creo que los de tercera edición estaban bien. En blanco y negro, pero creo que estaban en general bien. Los de segunda edición sí todos apestaban. Estaban muy oscuros, mal impresos, etc. Estos me gustan mucho. Otra de las grandes diferencias, pequeñitas, por supuesto, es que este libro está a color. Y ya desde ese momento el feeling es completamente diferente. Ravenloft desde antes nunca tuvo más de 2 colores en la impresión. Probablemente por cuestiones de presupuesto. Diferencias, ¿no? Pero que
cambian el feeling a final de cuentas. Ok, pero hasta el momento no he hablado del todo de exactamente en qué consiste Ravenloft. Ravenloft es un mundo o un semiplano, mejor dicho, que se ubicaba originalmente en el plano etéreo, ahora se ubica en el Shadowfell, en la quinta edición, donde se concentran realidades que encierran a ciertos personajes monstruosos que han cometido algún tipo de crimen espantoso y horroroso, los cuales son encerrados de alguna manera en una tierra para ellos mismos que tiene personas, que tiene ciudades, que tiene animales, que tiene toda una historia que de alguna u otra manera reflejan la personalidad de este personaje, donde el único que no puede abandonar ese lugar es ese, que se convierte en el Dark Lord, pero a la vez probablemente de las personas más poderosas que existan en ese entorno, al grado de que puede cerrar los bordes alrededor de su dominio e impedirle a otras personas abandonar ese lugar. Cada dominio de Ravenloft tiene su propio sabor, por decirlo de alguna manera. En segunda y tercera edición, cada uno de estos dominios empezaba a aparecer y se sumaba en una especie de continente al resto de los dominios. Y aunque sonaba padre que estuvieran estos dominios conectados, y a mucha gente le sigue gustando muchísimo que estén conectados, había ciertas dificultades. Las primeras versiones de Ravenloft, por ejemplo, tenían a Barovia, que es Transilvania, conectado al lado de un mundo completamente tulesco. Que imagínense, oye, sales del bosque de Barovia y te encuentras en una montaña solitaria con el dios cerebro de los ilícidos. Como que rompe un poquito la inmersión, ¿no? En quinta edición, en esta versión del libro que existen los dos dominios, Bloodsport y Barovia, se mantienen por separado. Y el libro te invita a que tomes máximo partido al territorio en el que quieras jugar. De hecho, te da muchas ideas. En resumidas cuentas, mientras que segunda y tercera edición construían sobre lo mismo, haciendo nuevos territorios, a veces algunos se cambiaban, otros se anexaban, otros se perdían. Algunos Dark Lords, como se llaman, escapaban de sus dominios, se perdía por completo el dominio o generaban algún tipo de cataclismo. Digamos que la historia era para todo un mundo en concreto, lo cual entiendo perfectamente a las personas que la inversión que ya hicieron en esa historia sea tan apreciada que para quinta edición, que básicamente la echan para atrás, les pueda molestar. Sin embargo, tiene mucho sentido que lo echen para atrás, que cada dominio funcione por sí mismo. Aquellos que son altamente tecnologizados, con aquellos que viven casi en la edad de piedra o aquellos que incluso no existen personas, tengan sentido que sean así, porque si estuvieran conectados los unos a los otros, de repente carece de lógica. Y otra cosa que está muy padre en cómo presentan los dominios ahora es que te invitan a que tú los modifiques como a ti se te dé la gana. ¿Quieres utilizar tal cual esta versión como te la presentan en el libro? Adelante, pero también hay menciones constantes en que puedes ir variando algunas cosas. Por ejemplo, en Barovia, que Strahd está obsesionado con la reencarnación de Tatiana, que siempre ha sido una chica, pero te da la opción, si no quieres que sea una chica, puede no ser una chica, adelante, haz ese cambio. De tal suerte que también que ahí mismo te están invitando a la opción de que si no te gusta el cambio que hicieron sobre X personaje en esta versión, no hay problema alguno, regresa a la versión que ya conocías de las ediciones previas. Comparando versiones viejas con nuevas de los dominios, hay algunos que se mantienen casi intactos o que le han cambiado algunos detalles menores, otros que han continuado sobre lo que ya habían construido, muy pocos, la verdad creo que nada más ubico a Balachan, y hay otros que incluso se renovaron por completo, para bien o para mal. A mí en general, casi todos los dominios que están aquí me gustan mucho. Hay algunos que creo que les pudo haber faltado un poco más. Por ejemplo, una de esas historias es Falkovnia. Originalmente estaba dominado por el Dark Lord Vlad Darkov, creo, Darkov me parece. Y en esta ocasión le cambiaron el sexo y rige Falkovnia, es una Vladesca Darkov. Originalmente simplemente era otro Vlad Tepes, que lo único interesante que tenía era que le gustaba tener cenas donde empalaban públicamente a la gente y que le encantaba hacer guerras, pero estaba condenado a perder todas. Y ese era su gran chiste como Dark Lord y como territorio. A mi parecer, la verdad es que es súper meh. En cambio, el personaje que te presentan para esta edición es completamente diferente. Vladesca Drakov es una generala, eso sí, que todo el tiempo sí está en guerra contra invasiones de zombies. Y aunque también es despiadada y también le gusta castigar a sus enemigos empalándolos y cosas por el estilo, lo interesante es que te presentan este mundo, esta Falkovnia, que está al borde de la destrucción de invasiones de zombies continuamente hasta que el dominio se acabe. Sin embargo, la idea de este dominio, que sí me gustó, termina por no cuajar del todo. Siento que pudieron haberlo explotado todavía más. ¿Cuántos dominios hay en este libro? Hay 40, pero de esos solo están bien descritos
20. En cambio, en estas otras versiones, 30 creo que era lo que venía originalmente en la caja negra. Aquí creo que vienen 35 o algo por el estilo. Aquí sí vienen muchos más, igual en 3.5, pero no estaban tan bien descritos como están aquí. Pero más importante aún es que mientras que en estos te presentaban cómo es el territorio, cuántas personas habitan ahí, cuál es la actividad económica principal, cómo visten la gente por ahí, qué idiomas hablan, ese tipo de cosas, creo que en esta versión tienen información mucho más útil para jugar. Es decir, te presentan opciones de ideas que puedes hacer en esos mundos de campaña. Sí, en estos te hablan de cuál es la historia del Dark Lord y cuáles son los conflictos políticos que pueden existir entre estas naciones, pero nada más, es como si leyeras un almanaque. Aquí te dicen, la historia en este dominio se trata de esto. Insisto, te arroja ideas e ideas e ideas de qué es lo que pueden hacer tus jugadores una vez llegado a ese mundo y cómo pueden interactuar de alguna u otra manera con los otros dominios, y se vuelve un contenido mucho más práctico que simplemente saber cuáles son los datos técnicos alrededor de un dominio que uno puede resolver fácilmente. Para en corto, lo que yo creo que pasaba en segunda y en tercera edición sobre los libros de campaña es que te presentaban diferentes escenarios para montar una historia, mientras que en esta te presentan de qué se trata cada una de esas obras. Cierto es que de los dominios que están muy bien elaborados aquí, solo son 20 de los casi 40 que trae. De los otros 20 o tal vez 19 nada más, apenas es un párrafo. La gran mayoría son referencias a viejas versiones de los dominios de terror. Algunos de ellos ya desde el mismo párrafo ya cambiaron la historia por completo de como originalmente se habían dado. Y hay uno en particular que se me hace muy interesante, que es Sairi 1313, un dominio creado desde Eberron, donde se supone que en el momento histórico de Eberron, el lugar misterioso donde algo terrible pasó y nadie sabe qué fue, había un tren que estaba a punto de salir, pero no salía porque estaban esperando a un pasajero muy importante. Cuando llegó fue demasiado tarde y toda la gente que estaba en el tren pereció. Ese pasajero se convirtió en el Dark Lord de este territorio. Suena muy interesante. Juegas en un tren fantasma de Eberron y la historia detrás de ese pasajero misterioso está libre propuesta del Dungeon Master, que en general les digo es como funciona este libro. Ponen ideas y ustedes deciden cuál toman para estas jugadas. Aspecto importante en cuanto a los Dark Lords. No vienen stats de ningún Dark Lord. A lo más que viene es a la mención de qué tipo de criatura o monstruo que puedas encontrar en otros manuales de Dungeons, específicamente en el Monsters Manual, pueden asemejarse a este Dark Lord, que es extraño porque en estas versiones, en la de segunda edición, sí venían esos datos, aunque en tercera edición creo que ni siquiera mencionaban al Dark Lord. Tenés que comprarte la guía del Dungeon Master a Ravenloft para descubrir quiénes eran los Dark Lords de ese lugar, y probablemente ahí ya venían sus stats con sus poderes y lo que sea. Un detalle importante tanto en la edición previa pero con más énfasis en esta es que los Dark Lords no necesariamente son las criaturas más fuertes del dominio, ultra poderosas. El asunto no está en su desafío nivel a nivel con los personajes, sino el desafío moral, ético, digamos narrativo. También, por supuesto, para que puedas jugar historias de Ravenloft contra los Dark Lords, que no tengas que aguantarte 20 niveles antes de poder enfrentarlo. De regreso a los poderes oscuros. Antes, poderes oscuros eran algo que se daban al azar. Cuando un personaje, a juicio del Dungeon Master, hacía algo maligno, ya sea que traicionaba a sus amigos, mataba a alguien a sangre fría, mentía, ese tipo de cosas, tiraba unos dados, y si esos dados tenían un resultado lo suficientemente bajo, significaba que los poderes oscuros tomaban atención en ese personaje y en su acto y lo recompensaban o lo castigaban, dependiendo del punto, con algún poder especial que le daba ciertos atributos monstruosos, al grado de que poquito a poquito podía convertirse en un Dark Lord, ganarse su propio territorio. Y en concepto eso está muy padre y está muy bien. Sin embargo, ya no hay azar, no hay una tirada para determinar que los poderes oscuros te castigan o te premian con tu actuar. Y creo que eso es un cambio fundamentalmente filosófico dentro de quinta edición. Por un lado, entender que la idea no es castigar a tus jugadores, no es frustrarlos, ni provocar que ya no quieran jugar contigo, que yo creo que los poderes oscuros en estas otras versiones podían prestarse mucho a eso. Además, la idea del bien y el mal es una decisión personal. En esta versión del mundo de campaña, tener un don oscuro significa hacer un trato con los poderes oscuros. Los jugadores que decidan tener un don oscuro van a tener que aceptar las consecuencias que eso traiga. Y ya como paréntesis, eliminando la tirada del dado de los dones oscuros, para mí en todo caso, en las viejas ediciones, era probable, muy poco probable, pero de todos modos posible, que alguien se hiciera Dark Lord simplemente por mentir 5
veces en su vida, mientras que alguien que haya asesinado, traicionado, robado, por haber tenido unos buenos resultados en las tiradas del dado, hubiera salido limpio y los poderes oscuros no le hubieran llamado nunca la atención. Me parece que tiene más sentido en quinta edición, aunque tirar dados siempre es divertido, ¿no? Eso también lo puedo entender. Y ya casi para acabar están los monstruos. Hay varios monstruos que tienen su toque especial por ser para horror. Hay un equivalente al Jason o a estos moles imparables que solo asesinan y acribillan, que están muy interesantes. Hay de todo tipo de monstruos no muertos y bestiales monstruosos, incluso algunos que son, yo creo que para el horror cósmico precisamente, completamente indescriptibles, que pueden ayudarles para dar este énfasis de historias macabras que me parecen muy bien. Pero quizás lo más interesante del apartado de los monstruos son los consejos adicionales para adaptar los monstruos y para ponerlos en tus campañas y que tengan más sentido, a tal grado que el monstruo más interesante que viene en este manual, el que se llama el monstruo de la bolsa, un monstruo que puede salir del espacio extradimensional del Bag of Holding y que puede estar navegando entre dimensiones para salir en la noche y, no sé, llevarse a uno de tus compañeros, robarte algo, lo que sea. Para mí ese es el monstruo más interesante de todo el libro y no vienen sus stats, porque en realidad es solo un troll, solo que está reesquineado con este concepto de que sale de una Bag of Holding y pues no le dices a tus jugadores que tienen las estadísticas de un troll, y con eso ya le das otro sabor a tus jugadas. Otra herramienta para el Dungeon Master es el uso de sobrevivientes. Parecido a lo que son las reglas en Tasha's de los sidekicks, los sobrevivientes son unos protopersonajes que no tienen todas las habilidades de un personaje completo de nivel 1. Hay unas clases básicas así como el protoguerrero, el protoladrón, el protomago y protoclérigo más o menos. Estos sobrevivientes pueden llegar hasta nivel 3 ganando algunas habilidades de los otros personajes, que a lo que te ayuda es a jugar por un breve tiempo con otro tipo de personajes o una versión menos poderosa de los personajes de tus jugadores normalmente, para que las circunstancias sean mucho más amenazadoras. Recordemos que Calabozos y Dragones es un juego súper heroico, sobre todo en la quinta edición. Eso va un poco en detrimento de cómo funcionan las historias de horror, porque los personajes pueden hacer casi cualquier cosa. Utilizando la opción de survivors o de sobrevivientes, es probable que le puedas dar ese gancho en el que los jugadores se sientan abrumados por su entorno. También se van a sentir frustrados, pero probablemente en un buen sentido, de que no tengan todas las habilidades o las que están acostumbrados a que tenga su personaje normalmente. De hecho, uno de los dominios, Bloodsport, que era el que mencionabas hace rato, tiene todo un desarrollo de historia en el cual invita a que mientras están explorando por primera vez con sus personajes completos ese territorio, van jugando a la par una versión de sobreviviente donde van recordando que ya estuvieron ahí y tienen que, no sé, redescubrir por qué estuvieron ahí, cómo es que salieron de ahí y por qué regresaron. Una cosa que olvidé mencionar en la grabación, las reglas de maldición. Normalmente en Ravenloft siempre ha sido una parte importante la posibilidad de maldecir tanto a los jugadores como a personajes no jugadores, pero ciertamente tanto en segunda edición como en tercera era muy complicado. Estaba muy padre la idea detrás, pero ejecutarlo en juego era complicadísimo y rara vez alguien realmente ocupaba dichas reglas, ni siquiera el máster. Probablemente las maldiciones eran lo que menos se ocupaba en Ravenloft. Sin embargo, en quinta edición, en lugar de los 6 pasos que tardaba toda una maldición súper compleja y complicada que procuraba ser espontánea, pero por supuesto que no iba a ser jamás espontánea, en esta ocasión ya son solo 3 pasos. ¿Cuál es la plataforma donde se está distribuyendo? Porque no solo es hablada, puede ser en una tumba, en un texto o algo así, puede contener una maldición. ¿Cuál es la naturaleza de esa maldición? Y cuáles serían como las condiciones de superar esa maldición. Y pum, se acabó. Aquí hay unos ejemplos de cómo pueden darse esas maldiciones, dar algunos penalties o que pueden ser un poquito más graves que otros, etcétera. Pero bueno, la cosa es que ahora parece que las maldiciones ya pueden ser una herramienta útil dentro de juego, cosa que no pasaba antes. Otra cosa clásica del Ravenloft era que los hechizos funcionaban diferente. Muchos de ellos o de plano no funcionaban o tenían un efecto digamos que no tan agradable como esperaba el jugador. Lamentablemente en este libro no hay mención alguna sobre esos efectos. Lamentable y no, porque una vez más, detrás de la filosofía de quinta edición y el diseño de juego que tiene quinta edición, no es frustrar a los personajes, ¿no? Simplemente es a tener mejores herramientas para contar las historias. Aún así, para aquellos viejos conocedores de Ravenloft, pues no hay nada que les impide generar estas limitaciones. ¿Qué otras últimas observaciones antes de terminar esto que no mencioné? Ah, viene una aventura. La aventura está padre, está muy al nivel de la primera aventura que abre Curse of Strahd. Esta es la mansión de lamentos, la casa del lamento, y está bastante padre, bastante interesante. Y algo que se me hace muy divertido es que tiene por ahí unos easter eggs, o como los llaman, que hacen referencia a otras cosas. Los que yo encontré son referencias a Castlevania y referencias a la película Los Cazafantasmas 2.
A ver si ustedes lo pueden encontrar. Creo que con eso, ahora sí, terminamos el video de hoy. Espero no haberme extendido tanto tiempo. Les recomiendo muchísimo, insisto, este libro. Te lo recuerdo, a mi parecer, esta es una extensión casi tan necesaria como la guía de Xanatars para todo. El libro de Tasha's también. Definitivamente que la guía de Van Richten para Ravenloft no la puedes dejar ir, aunque no juegues en los dominios del terror. Y bueno, ahora sí, esto fue todo por el día de hoy. Y ya lo saben, humanos, si les gustó este video, denle su manita hacia arriba, comenten algo, dejen alguna duda aquí abajo en la caja de comentarios, cualquier cosa. Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho aún, píquenle en la campanita para que YouTube les avise cada que hay un nuevo video. Pero recuerden que lo más importante, como siempre, es que si consideran que este material vale la pena, compártanlo con quien crean que le pueda resultar de interés. Yo soy Braimar y nos estaremos viendo, espero, la próxima semana. ¡Chaos! Y recuerden que Rolo Rollo todos los lunes, ahora sí, de regreso. ¡Bye! Yummy. Ahora puedo girar. Puedo girar. Giro completo. Bueno, ya, estoy diciendo pura tontería. Ya me estoy tardando mucho con esto.